Interferencia y difracción. El experimento de la doble rendija de Thomas Young. La naturaleza ondulatoria de la luz pudo ser probada mediante un experimento conocido como la doble rendija, ideado por Thomas Young. Imagina la siguiente escena. Estás parado frente a un estanque con agua y dentro hay dos placas metálicas. La primera tiene una ranura en el centro y más adelante hay una segunda placa pero con dos ranuras. Agitamos el agua antes de la primera placa y se empiezan a formar ondas. Estas viajan a través del agua y atraviesan la primera placa, sin nada extraordinario. Posteriormente pasan a través de la segunda placa y al cruzar las dos rendijas se empiezan a formar una gran cantidad de ondas. Estas ondas interceptan entre sí. Algunas veces se refuerzan al unirse dos crestas, pero a veces se anulan al chocar una cresta con un valle. La parte alta de la onda es la que conocemos como cresta, la parte baja de la onda es la que conocemos como valle. Si pusiéramos una pantalla que pudiera reflejar el impacto de estas ondas sobre ella, veríamos que se generan varias rayas verticales, con puntos claros y oscuros que se conocen como patrón de interferencia. Interferómetro de Michelson. El interferómetro de Michelson, inventado por Albert Abraham Michelson en 1887, es un interferómetro que permite medir distancias con una precisión muy alta. Su funcionamiento se basa en la división de un haz coherente de luz en dos haces para que recorran caminos diferentes y luego converjan nuevamente en un mismo punto. Aplicación. Se usa para medir pequeños desplazamientos una vez que se tiene una figura de interferencia inicial. Al cambiar la posición de uno de los espejos se verá que las franjas de interferencia se mueven. Si tomamos un punto de referencia por cada franja que lo atraviese, habremos movido el espejo una distancia equivalente a una longitud de onda, menor al micrómetro. Enseguida vemos un esquema. Difracción de Fresnel. También se define como difracción de campo cercano. Es un patrón de difracción de una onda electromagnética obtenida muy cerca del objeto causante de la difracción. Se puede definir como el fenómeno de difracción causado, cuando el número de Fresnel es grande y por tanto no puede ser usada la aproximación de Fraunhofer, difracción de rayos paralelos. Enseguida vemos la fórmula, donde lambda es la longitud de onda, a es el tamaño, por ejemplo el radio de la apertura, y L mayúscula es la distancia desde la apertura hasta la pantalla. Difracción de rayos X por un cristal. La difracción de los rayos X
es el fenómeno físico a través del cual se manifiesta la interacción fundamental de los rayos X con los cristales, materia ordenada. La intensidad del haz difractado depende de la intensidad y la longitud de onda del haz incidente, la estructura de cristal, es decir, del arreglo de los átomos en la celda unitaria, arreglo caracterizado que se conoce como factor de estructura, el volumen de los cristales que difractan, el ángulo de difracción, la absorción de rayos X por el cristal, el arreglo experimental utilizado. La difracción de rayos X puede proporcionar información detallada de la estructura tridimensional en estado sólido de muestras cristalinas de compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos, consistiendo en la descripción geométrica en los términos de distancias y ángulos de enlace, ángulos de torsión, etc. También se puede obtener información sobre empaquetamientos, interacciones intermoleculares, entre otras. Se dice que cuando la radiación electromagnética incide sobre un átomo, los electrones oscilan con la misma frecuencia que el campo. Como los rayos X son una onda electromagnética que viaja en el espacio, es de suponerse que gran parte de los electrones que se encuentran en su trayectoria oscilen con la misma frecuencia. Universidad Lindavista, quinto semestre de Ingeniería en Sistemas. Gracias por su atención.